Seguimos transmitiendo en Radio Imparable, la Feria del Libro Cristiano. Seguimos en este espacio de radio compartiendo charlas con autores, con escritores, con distintas personas que hacen al mundo de la cultura cristiana, evangélica. Y lo tenemos por tercer año, ¿no? Exactamente. En este estudio a Néstor Golucio, que está presentando un nuevo libro. Te pedimos, Néstor, que te acerques bien al micrófono bien, para que te puedan escuchar. Ahí se escucha. Ahí, bien cerquita, ahí estamos. Bueno, muy bien, felicitaciones. Tenemos un nuevo libro, es de Néstor, se llama La batalla cultural por la familia. Ya nos anticipamos un poquito, los fundamentos irrenunciables del diseño, ¿no? Del diseño de la familia. Ya el título nos dice... Tratamos de hacer un aporte muy bien. A este tema que, más allá de que sea un poco repetitivo en el tema de la batalla cultural, nuestro enfoque que hicimos justamente con Javier Martínez, sí, que en conjunto lo pudimos llegar a realizar, es dar nuevamente los aportes bíblicos al tema de la familia. Sí. Le pusimos la batalla cultural porque nos estamos dando cuenta de que se trata justamente de una batalla cultural donde hay aspectos espirituales, donde sabemos muy bien que la lucha no es contra carne y sangre, pero al mismo tiempo entendíamos que debemos dejar un aporte por escrito al tema familia, sin necesariamente involucrarnos en proyectos ideológicos. Claro, eso te iba a preguntar. La batalla cultural hace referencia a un eslogan político de este gobierno, ¿no? ¿Cómo se cruza esta idea, digamos, esta postura de este gobierno con el proyecto, lo que ustedes presentaron en este libro? Porque justamente una de las características que tiene este gobierno es desarrollar una idea clara con respecto a los valores familiares. Más allá, no hacemos un análisis en este libro, mucho menos, no estamos autorizados para eso, no tenemos las herramientas desde el aspecto económico o sociológico, pero sí el hecho de defender valores como la vida desde la concepción en el seno materno, el matrimonio heterosexual, todos los aspectos que tienen que ver con fundamentalmente con el lenguaje. No van a leer algo mejor, y esto porque lo escribió Javier, no lo estoy hablando de mí, el coautor, sobre el tema del lenguaje inclusivo analizado académicamente hablando, porque muchas veces lo que escuchamos en los medios de comunicación cuando hablan del lenguaje inclusivo es un sentido de burla y de desprecio, pero acá está analizado desde el punto de vista semántico, lo que es el idioma, y todos esos aspectos que contribuyen a poder tener una posición con respecto al tema. Creo que la Iglesia no tiene que bajar los valores que hemos defendido siempre, con la actitud compasiva y amorosa, pero con una actitud firme. Por eso es que una de las buenas cosas que tiene este libro, que también es un aporte de Javier, es que hay elementos para ayudar, por ejemplo, a la chica que quedó embarazada de manera... un embarazo no intencional. No intencional o no esperado, o de aquel que viene de toda una crisis de identidad sexual, o sea, está hecho con un corazón pastoral, no es simplemente un enfoque profético y denunciante, sino con un propósito también clarificador. ¿Cuál es hoy el principal enemigo de la familia? Bueno, el enemigo que trabajó desde el primer momento, el egoísmo humano. El egoísmo humano, de que muchas veces, hace poco tiempo, ¿no? En un restaurante me encontré con una familia de la congregación, y los saludé todos afectivamente. A los 5 minutos, en vez de estar charlando entre ellos, que es una bendición cuando nos encontramos en familia, cada uno estaba con su teléfono celular, con su móvil, cada uno en su mundo y todo lo demás. Yo creo que ese es el principal inconveniente. Pero el egoísmo humano muchas veces va de la mano de una manera de pensar contra lo que es la familia. O sea, las famosas deconstrucciones, las famosas ideologías que siempre han existido, pero que en el último tiempo han ocupado un lugar de preponderancia en los medios de comunicación, en la cultura.
y todo lo que tiene que ver con el wokismo, todo lo que tiene que ver con las ideologías LGTBQ, etcétera, etcétera. Sí. Que inclusive han llegado a la educación, han llegado a ciertos círculos donde uno antes dejaba a los hijos tranquilos, pensando, no, le están educando, le están enseñando, y no sabemos eso. No, claro. En todo aspecto. ¿Y de qué manera se mete también en la iglesia? Porque digo, pensando en, por ejemplo, uno piensa en los valores de la familia o hay un discurso muy fuerte que habla de la caída de la natalidad como una gran tragedia, ¿no? Pero también esto está muy metido en la iglesia, o sea, también las escuelas dominicales tienen menos chicos, así como las escuelas. Digo, hay como una transformación cultural en torno a la familia que nos está pegando también en puertas adentro, ¿no? Ahí tenés un tema, ¿no? Yo como pastor viejo ya, o de edad, yo no puedo admitir que puedo inclusive compartir la idea de la planificación familiar. Sí. Pero que una pareja cristiana diga, nosotros no vamos a tener hijos, para mí es inadmisible, porque nosotros nos regimos por lo que dice la palabra. Sí, pero ¿y cómo lo abordás? Porque desde lo pastoral te encontrás con esta situación. Y lo tenemos que abordar desde lo pastoral y desde lo profético. Desde lo que los pastores se pongan los pantalones para decir, un momentito, en esas charlas previas de los novios y lo demás, tenemos que seguir enseñando lo que dice la palabra de Dios. La palabra no ha cambiado, la palabra si después, por decisión del Señor, de su soberanía, esa pareja no puede tener hijos, algo que me ha tocado muy de cerca a nivel familiar, es un tema de la soberanía de Dios, pero no de la decisión humana. Y aquí estamos no en una interpretación, estamos ante un hecho. Cada vez nacen menos niños en Argentina. En Argentina y en el mundo también, ¿no? Bueno, y en el mundo, pero eso de alguna manera tiene que ver, y esto tiene mucho que ver con la batalla cultural. Eso se enseña, eso se difunde. Y ahí es donde nos tenemos que poner con una actitud, vuelvo a insistir, Evangelina, compasiva, amorosa, pero firme. Claro. Muchas veces hay también en esta batalla cultural una relectura de lo que hemos enseñado o de cómo hemos transmitido los valores. Porque digo, la nueva generación no sale de la nada de repente diciendo no quiero tener hijos. Quizás hubo atrás toda una generación mostrando donde por ahí quizás la carga para la maternidad era demasiado excesiva, mujeres que trabajaban y a la vez cuidaban a sus hijos y no recibían suficiente ayuda, una red social, incluso como iglesia, que a veces no termina de ayudar del todo a esa red de contención que se necesita en los años de la crianza. Digamos, todo eso también digamos, de alguna manera se ha transferido a algo que lo vemos muy concreto con la decisión de muchas personas de no tener hijos, ¿no? O de postergarlo tanto hasta el punto de no poder tener hijos. Tal cual, por eso te digo, acá hay un llamado también, un llamado sencillo, humilde, no nos ponemos en una postura de juez, pero un llamado a ponernos las barbas en remojo con respecto a este tema, porque evidentemente la iglesia como cuerpo de Cristo y como una agencia del reino de Dios es contracultural. Siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. Entonces ahí es donde tenemos que entender de que muchas veces por no querer tocar este tema, por no querer afectar a otros, por no querer dar un testimonio de que somos, entre comillas, combativos, nos hemos convertido en tibios. Y eso, obviamente, el perjuicio lo tiene la iglesia cuando ya hay matrimonios que dicen nosotros no vamos a tener hijos. Amén, te dicen, no, pará. Ahí es donde creo que tenemos que ser un poquitito más intensivos en cuanto a esos valores. ¿Y qué le decís a, por ejemplo, un matrimonio que te dice no queremos tener hijos? ¿Cómo? Digo, vos decís, bueno, vamos a los valores, ¿no? Llevarlo al Génesis, llevarlo a la palabra, el Señor, no está cancelado el versículo que dice fructificar, dice eso. Uno de los propósitos del matrimonio es poder a las nuevas generaciones desarrollar toda una teología de la paternidad, de la maternidad, como corresponde, como está en la palabra, eso es sencillo, desde ese punto de vista. Y que eso no va en contra de la libertad. Vuelvo a insistir, la planificación, por supuesto, los evangélicos nunca nos hemos puesto de acuerdo en un montón de cosas. Entre otras cosas, en temas de anticoncepción y planificación familiar. Pero puntualmente es eso. Tenemos que equilibrar la libertad que tenemos en Cristo con lo que manda
Claro. la palabra. Claro. La palabra, eso lo manda de manera, no es que, no, yo interpreto, no. Es mandatorio. Exactamente. Claro. Bueno, Néstor, qué placer tenerte acá. Te vamos Para a mí tener también. ahora en un ratito, vas a estar presentando, en un ratito, tenemos unos minutos más de charla. Bueno. Nada, ¿qué te dice la gente joven cuando vos le decís? ¿Te revolean un poco los ojos? Voy a decir otra vez, tratando de, la gente más joven, ¿cómo recibe este mensaje No, que es contracultural también? Yo creo ¿no? que a los jóvenes lo que le agrada es una toma de posturas. Sí. Podemos o no compartirla, pero una toma de posturas. Sí. Yo creo que lo que se viene antes del regreso glorioso, visible y corporal de nuestro Señor Jesucristo es una iglesia que esté definida. Sí. Unida y definida. Sí. Y yo creo que los jóvenes valoran mucho la toma de posturas. Sí. Podamos estar equivocados, ¿no? Por lo Sí. menos trato de volver hace 45 años a mi flor de la juventud, de que Sí. yo valoraba eso. Sí. Podía o no compartirlo, pero yo con mis compañeros de la facultad, antes de ingresar al seminario y todo lo demás, debatíamos, era otro tiempo, ¿no? Podíamos Sí. debatirnos y tomar un café después. Hoy el Hoy debate es ya es difícil. mucho más complicado. Pero yo creo que los jóvenes valoran la toma de posturas Sí. y la posición, esto es lo que decimos y todo lo demás. Inclusive el otro día un joven me dice, pastor, gracias por la definición que dio de matrimonio, porque de una definición mía inventé Sí. una definición de matrimonio, es la unión de un hombre macho con una mujer hembra que hacen un pacto delante de Dios y delante de las autoridades civiles para toda la vida. Sí. ¡Pum! Ah. O sea, una definición no la saqué de ningún libro, Sí, sí, sí. la inventé. Pero al decir un montón de cosas que son políticamente incorrectas Sí. en este Claro. tiempo, el joven lo valora. Mira, Y dicen, esa es la postura. Puede haber otra, puede tener puedo otra estar de idea. acuerdo o no. Exactamente. Y un poco también lo que pasó, digamos, creo que lo que aparece, digamos, detrás de esta decisión de no tener hijos, muchas veces es como que desapareció el hijo como meta en sí misma, ¿no? Claro. Como era parte de la realización personal, de la formación. ¿Esto cómo lo ves desde el punto de vista de este discurso, digamos? Claro, sí. claro, pero por eso mismo, dentro del proyecto de Dios, por eso acá dice en el subtítulo, los fundamentos irrenunciables del diseño. Sí. Y ahí es donde ¿Cómo diseñó Dios la familia? ¿Cómo diseñó Dios Sí. la familia? Para Claro. que obviamente haya nuevas generaciones y transmitir todos los valores y fundamentalmente a nosotros es el hecho de la fe, aunque la Claro. fe es algo que tiene que ser personal en el Sí, Señor, sí. pero creo que ninguno de nosotros nos quejamos por haber tenido padres que nos hayan llevado al camino Claro, del Señor, claro, claro, con sus tal defectos, cual. con sus errores, con todo lo Sí, que sea. sí, sí. Pero creo que ahí está el punto. Y los hijos, de acuerdo a lo que es la teología bíblica, son una bendición, son herencia de Dios. Claro, Es algo claro. fuerte. Sí. Y después hay otro tema que lo estoy investigando porque es un tema todavía más profundo, que es lo que estamos viendo en estos tiempos de aquellos padres, artistas famosos, que ya encargan los hijos, y lo encargan como un producto, Claro. rubiecito, lindo, todo lo demás, lo vemos en la televisión en forma permanente. Eso también hay que analizarlo como un debate, Sí. hasta dónde eso tiene que ver con el diseño, Claro. hasta dónde un hijo puede criarse sin la figura materna o sin la figura paterna o con dos madres o con dos padres. Ese es otro tema más Sí. que tiene que ver con este aspecto de la batalla cultural por la familia. Muy bien. Bueno, Néstor, muchísimas Gracias, gracias. Evangelina, gracias. Tercera entrevista, Sí, hay sí. 3 años consecutivos, así que bueno, un A mí placer cuando me tenerte. dicen que vamos a ¿A vos te entrevistar a vos, yo dicen? estoy contento. Bueno, muy Porque, bien. Gracias, Y ahora y que el en Señor un... bendiga muchísimo toda esta maravillosa feria. Los que amamos los libros cristianos, esto es como estar en el cielo. Claro, qué bueno, qué bueno. Bárbaro. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Quédense que ahora en un ratito presenta oficialmente en el escenario principal su libro. Así que bueno, muchísimas gracias. Seguimos en un ratito más con más entrevistas en la Feria del Libro Cristiano. Esto es Radio Imparable. Para vos.